Hola, buenas tardes a todos y a todas. Quería en primer lugar agradecer a los diputados Fabio Quetla, a Juan Martín y a Claudio Vigliario del Instituto para la Ciudadanía Metropolitana por esta invitación para seguir trabajando en torno a esta agenda que me parece muy significativa. Pensar la cuestión de la institucionalización de las áreas metropolitanas es una de las asignaturas que nos debemos en este país. Eh, me pidieron que aporte a una definición sobre áreas metropolitanas. Y realmente, como suele pasar con estos temas, cuando uno empieza a tratar de construir una definición, se da cuenta que el universo es mucho más complejo y más diverso de lo que imaginaba, así que lo que voy a plantear es más un disparador para seguir la conversación que, por supuesto, una definición cerrada. En primer lugar, porque hay como dos grandes corrientes, dos grandes fundamentos en realidad. Hay algunas definiciones sobre áreas metropolitanas que se basan más en criterios urbanísticos, es decir, que toman en cuenta la cantidad de población o lo que se suele llamar la ciudad funcional, la ciudad real, en no contraposición, pero en encuentro o en cruce con la ciudad formal, que es por supuesto la jurisdicción municipal. En ese sentido, podríamos empezar tomando la definición de Pedro Pires, que me parece sencilla, pero muy clara, que es, hay una área metropolitana, una región metropolitana, cuando la ciudad funcional o real rebasa los límites de la ciudad política o formal. Es decir, cuando, ¿y a qué nos referimos con ciudad funcional o real? Nos referimos primero al crecimiento de la mancha urbana, cuando la urbanización, la continuidad edilicia, la continuidad de calles, es decir, el espacio urbanizado atraviesa los límites de un municipio. Eh, en ese sentido, una definición importante señala que se puede pensar en un área metropolitana, esas ciudades que, vuelvo a decir, cruzan, rebasan, sobrepasan límites municipales por su densidad, que es lo que acabo de decir, por su dimensión, pero también por su grado de integración o interacción, que sería otro criterio importante, que tiene que ver con entender, con visibilizar en la geografía, en el mapa, cuál es el circuito de las integraciones y de las actividades, de los flujos y de las actividades socioeconómicas de quienes habitan en esa región metropolitana. En ese sentido, una definición mexicana del Instituto de Estadísticas y Geografía mexicano señala que una zona metropolitana es el conjunto de dos o más municipios, volvemos a este tema de cuando supera los límites municipales, los límites jurisdiccionales, de 100.000 o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan los límites del municipio y incorpora a municipios vecinos con los que mantiene, y acá es lo que quería agregar, un alto grado de integración socioeconómica. Es decir, no se trata solo de la cantidad de población, que es un criterio importante, no se trata o sea, del criterio demográfico, no se trata solo del criterio estrictamente urbanístico en términos de la expansión de la urbanización, de la mancha urbana, de la ciudad propiamente dicha, sino que hay un tercer criterio que tiene que ver con las interacciones funcionales, las interacciones, los movimientos y las relaciones, los flujos de la población. Y eso en general, para pensar cómo traducir los términos operacionales, se suele traducir a lo que en inglés se llama commuting, es decir, a los movimientos pendulares de los habitantes. Pendulares, es decir, a los movimientos cotidianos de los habitantes, porque eso hace referencia a cómo funciona fundamentalmente el mercado de trabajo. O sea, si uno vive en un lugar y viaja cotidianamente a otro y regresa todas las noches, quiere decir que esa es la misma ciudad, ese es el circuito de sus recorridos cotidianos. Y eso, aplicado en este caso solo a la región metropolitana de Buenos Aires, llevó a una geógrafa importante, a Susana Kralich, a definir ya en 1995 como la escala, el territorio de cobertura de estos movimientos pendulares podían visualizarse a partir
de la cobertura de los transportes públicos suburbanos, en el caso de Buenos Aires, de la red ferroviaria suburbana. Y eso fue lo que llevó a modificar o ampliar el criterio que maneja más el INDEC de área metropolitana de Buenos Aires en función de 24 municipios para llegar hasta 40 municipios, muchos de los cuales están comprendidos parcialmente en la ciudad metropolitana, no totalmente. Bueno, eso tiene que ver con que en la provincia de Buenos Aires los partidos abarcan territorios muy amplios, a veces no urbanizados, ¿no? Pero en síntesis, el criterio funcional tiene que ver entonces con la mancha urbana, la cantidad de población y la escala de los movimientos cotidianos o pendulares que habla de la integración socioeconómica. Ahora, es cierto que eso puede ser resultado de dos dinámicas diferentes. La dinámica propia de las grandes ciudades argentinas y en el mundo en general es como una expansión de la ciudad central, por eso en general incluso las áreas metropolitanas llevan el nombre de la ciudad central, que van incorporando municipios vecinos. Ahora, hay otras dinámicas cada vez más difundidas en el mundo, que son el crecimiento de ciudades de escala similar, de relevancia similar, que en su crecimiento se van de alguna manera juntando y vinculando sin que quede muy claro cuál era la ciudad central, sin que esté muy clara cuál es el centro y cuál es la periferia. Eso es un poco lo que pasa en Argentina en el caso de confluencia de Neuquén y los municipios cercanos, porque los municipios circundantes en Neuquén, del área metropolitana de confluencia de Neuquén, tenían, si bien no la misma importancia que la ciudad de Neuquén, tenían una importancia considerable antes de este proceso de conurbación. Esto lo señalo porque las configuraciones urbanísticas e incluso jurisdiccionales que son diferentes según el resultado de la expansión de un centro hacia la periferia o según si el proceso es resultado de una articulación, de una vinculación territorial de localidades o de asentamientos de similar jerarquía. Toda otra corriente que no es necesariamente contrapuesta, sino que viene por otro lado, define las regiones metropolitanas sobre criterios normativos o político-institucionales. Es decir, las define en función de qué entidades administrativas, qué jurisdicciones, qué gobiernos confluyen en esa nueva creación. Y ahí también hay como tres grupos distintos, ¿no? Unas son normas que establecen la creación de áreas metropolitanas sobre criterios urbanísticos, sobre lo que hablamos antes. Por ejemplo, la ley provincial de la provincia de Santa Fe, valga la redundancia, define como área metropolitana a la unidad geográfica constituida por una ciudad cabecera y a las ciudades y comunas circundantes vinculadas por interacciones de orden físico, económico, social, ambiental y cultural. Esto es interesante porque no es solo económico, sino también toma en cuenta las interacciones ambientales y culturales. En Brasil, el Estatuto das Metrópoles, que es la ley número 13.089, que crea también las áreas metropolitanas, las define como espacios urbanos con continuidades territoriales que en razón de su población o relevancia política o socioeconómica tienen influencia sobre una región y que incorpore como mínimo una capital regional. Bueno, esa es la definición entonces brasilera. En México, la ley de coordinación metropolitana de la Ciudad de México, o sea, no para todo el país, sino solo para la ciudad, lo define como una conurbación entre alcaldías, que son los organismos descentralizados en la Ciudad de México, y municipios de otras entidades, acá diríamos otras jurisdicciones, entre cuyos núcleos existan vinculaciones económicas y sociales, y acá incorporan algo también importante, que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación. Es decir, hay algunas áreas metropolitanas cuya creación se fundamenta en la necesidad de generar un proyecto conjunto, no solamente en la existencia, no solo en la verificación de una realidad o de una historia conjunta, sino también en la necesidad del proyecto. Bueno, en España también es parecido, la ley reguladora de las bases del régimen local en España define a las áreas metropolitanas como entidades locales integradas
por municipios de grandes aglomeraciones urbanas, entre que existan también vinculaciones económicas y sociales y que hagan necesaria la planificación conjunta. Acá vuelve a aparecer esta cuestión. Pero estamos hablando de municipios. Esta ley habla de municipios, no habla de solamente de localidades o de asentamientos urbanos, ¿no? Después hay otro conjunto de normas que fundan la creación de una, que lo que establecen es la creación de un ente de coordinación o de regulación o de planificación, es decir, no delimitan geográficamente un área, sino que crean una institución. Por ejemplo, podemos tomar la ley del área metropolitana de Barcelona, que establece la creación de un ente local supramunicipal, es decir, crea un ente a la que luego, por supuesto, se le asignan determinadas competencias, atribuciones, etc. Algo pasado pasa en Francia. La ley francesa de modernización de la acción pública territorial y afirmación de las metrópolis, lo que define a la metrópoli como un establecimiento público de cooperación intermunicipal, lo que nosotros acá llamaríamos una agencia, un convenio, un consorcio. Es decir, establece que puede asociar a varios municipios, pero estamos hablando de la creación de una institucionalidad. Y en tercer lugar, hay otro tipo de normas que crean otros instrumentos de gobernanza metropolitana, que me parece interesante traerlos porque quizás son como pasos intermedios, a veces quizás más fáciles de adoptar. Por ejemplo, el Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario, que es una asociación voluntaria de municipios y comunas que tienen continuidad urbana, interdependencia funcional, etcétera, pero donde lo central está en la creación del ente y en la voluntad de los gobiernos locales de cooperar. Vuelvo a decir, no tanto en los criterios, en la descripción geográfica, urbanística o territorial de la región metropolitana. Algo parecido sucede en México, donde la norma que antes le mencioné, en su artículo 1, lo que dice es: la presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos y bases generales de la planeación estratégica y la creación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Es decir, vuelvo a decir, crea un instituto para la gestión de la región metropolitana. Y un tercer ejemplo son algunos planes que tenemos en Argentina, como fundamentalmente los planes impulsados por el programa DAMI, de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior, que ha impulsado el desarrollo o la elaboración de planes en el Valle del Lerma en Salta, en Mendoza algunas cuestiones de turismo y transporte, es decir, planes sectoriales, no un plan de desarrollo, pero que involucran instituciones, que comprometen a un conjunto, no sé si a todos, de los municipios metropolitanos. Entonces, en síntesis, podríamos decir que hay como varias corrientes que confluyen, pero son diferentes recorridos. Uno es trabajar uno implicaría trabajar en establecer una delimitación geográfica sobre la base de criterios demográficos, urbanísticos o de interacción socioeconómica, es decir, diagnosticando la cobertura de la ciudad real o funcional. Otras son iniciativas que lo que hacen es pensar hacia adelante, crear un organismo que se ocupe de la planificación de un territorio, que quizás puede ser parte de las tareas de ese propio organismo, de ese acuerdo o de esa instancia de cooperación, construir este diagnóstico, pero en ese sentido la delimitación no lo antecede, sino que puede ser un propio producto de ese mismo organismo que tiene por objeto la planificación conjunta, la coordinación de las actividades, etcétera, etcétera. En ese sentido, el abanico es bastante amplio y espero que esto facilite, promueva, impulse un debate que también enriquezca este propio panorama. Muchas gracias.